Buenas noches, bienvenidos a Fondo en 101 Televisión, el programa en el que cada semana vamos a abordar algunas de las cuestiones importantes, de las que preocupan a los malagueños y a las malagueñas, y si hay una que en estos momentos está como una espada de Damocles sobre la provincia, es la sequía, la falta de agua. Llevamos ya 4 años en un ciclo de sequía que nos está situando en algunas zonas de la provincia, especialmente como la comarca de la Axarquía, contra las cuerdas, con restricciones de agua para el abastecimiento a la población y con el agua cortada para el sector agrícola. Todo esto está generando que desde las administraciones públicas pues, se pongan medidas para contrarrestar esta situación sobre la mesa, y desde los distintos sectores con los que hoy también vamos a hablar aquí, con el sector agrícola, el sector turístico, pues se pidan a esas administraciones que sean más ágiles, que pongan las medidas necesarias para que la economía malagueña no se resienta por esta situación. Y vamos a empezar ya con el primero de nuestros invitados, es el delegado territorial de Agricultura y Agua de la Junta de Andalucía en Málaga, Fernando Fernández Tapia Ruano. Es la persona que le ha tocado prácticamente desde que llegó torear esta situación con distintas decisiones, algunas muy complicadas porque han ido en contra de lo que quería, por ejemplo, el sector agrícola. Fernando Fernández Tapia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, prácticamente su tiempo como delegado de Agricultura y Agua ha sido paralelo a esta sequía. Me imagino que tendrá una gana de salir de esta situación. Pues sí, la verdad es que efectivamente, salvo las lluvias que cayeron en septiembre del 19, quiero recordar que yo fui nombrado delegado de la Junta de Andalucía en Málaga en febrero del 19, después de los comicios de diciembre del 18, y salvo unas lluvias importantes que hubo en septiembre del 19 o la borrasca Gloria en enero del 20, a partir de ahí de verdad es que hemos entrado en una situación de pertinaz sequía, de escasez de precipitaciones muy importante, que ha determinado naturalmente la situación presente y a medio plazo de esta provincia, aunque es una situación generalizada en el contexto andaluz y sobre todo en la parte más oriental de Andalucía, pero que indudablemente ha marcado toda esta etapa, estos 4 años largos que llevo en el puesto y que indudablemente es lo que más nos preocupa y nos ocupa en este momento. Estamos acabando el año hidrológico con la mitad de recursos hídricos de los que teníamos hace un año. Si no llegan las ansiadas lluvias, las medidas que se están adoptando no van a ser lo suficientemente importantes como para dar respuesta a las necesidades de una provincia como la nuestra. ¿Estamos totalmente contra las cuerdas? Pues la verdad es que la situación es muy complicada y muy difícil, y además ya lo ha manifestado en distintas ocasiones tanto el presidente de la Junta de Andalucía como la consejera del ramo, Carmen Crespo, y efectivamente a cada año de sequía, de falta de precipitaciones, le ha sucedido uno todavía más seco. El año pasado fue extremadamente seco, el año hidrológico 21-22, pero es que este año 22-23, hablo de años hidrológicos, que comienza el 1 de octubre del año anterior y finaliza el 30 de septiembre, por lo tanto estamos en el año hidrológico 22-23, ha sido todavía más seco que el año pasado, es decir, se están recogiendo o se están recibiendo precipitaciones que están por debajo del 50% de lo que cayó el año pasado. Por lo tanto, estamos en un periodo de sequía permanente y que, por lo tanto, nos obliga a ir implementando esas medidas que yo creo que con acierto, con responsabilidad y con previsión vio este gobierno andaluz, porque yo quiero recordar que ya en junio de 2020 se declararon 17 obras de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de infraestructuras hídricas, de ellas 3 corresponden a la provincia de Málaga, que era el trasvase de Iznájar para garantizar el abastecimiento a la zona norte de la población de Málaga, los 13 municipios que están allí, Cueva San Marcos, Alameda, Las Villanuevas, Mollina, que es un proyecto que se enmarcó, como digo, en estos 3 de interés de la comunidad autónoma: el trasvase de Iznájar en la zona norte de la provincia, la autovía del agua para llevar agua a la interconexión de Cuenca entre la parte más occidental, Campos Gibraltar, Costa Sol Occidental hasta Málaga y la oriental, y el abastecimiento al Bajo Guadalhorce. Hablo de junio del 20. Esa obra, esos proyectos han ido cumpliendo etapas, ahora mismo están adjudicados la recepción de los mismos y se está trabajando en ello. Pero es que ya en junio, el 15 de junio de 2021,
la Junta de Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, dictó el primer decreto de sequía, con lo cual, como digo, ya veíamos de venir una situación extremadamente difícil, complicada, y donde a través de esos decretos de sequía, junio del 21, marzo del 22 y abril del 23, 3 decretos de sequía, se han ido implementando una serie de actuaciones, de inversiones en materia de recursos hídricos, tanto para el abastecimiento de la población, para garantizar, buscar esos recursos extraordinarios, esos recursos adicionales o complementarios a los regulados, ¿no? Porque en Málaga provincia tenemos 3 grandes cuencas, 3 grandes sistemas de explotación, que son la Viñuela, la Sarquía, el sistema de explotación Guadalhorce y Limonero, que comprende a los pantanos de Guadalhorce, Conde de Guadalhorce, Guadalteba, Casasola y Limonero, y luego la Costa del Sol Occidental con el pantano de la Concepción o la presa de la Concepción. Pues bien, estos 3 sistemas de regulación son los que proporcionan y garantizan el abastecimiento de la población en estas 3 comarcas, y al mismo tiempo garantiza también los usos agrarios tanto en la Viñuela como en la zona regable del Guadalhorce. Pero bien, había que buscar, como digo, recursos complementarios adicionales a ello para, bueno, prever y adelantarnos un poco a la situación crítica, y para ello pusimos en marcha un programa amplio de recuperación de las aguas regeneradas en terciarios. Para ello, en el primer decreto de sequía empezamos a trabajar con los terciarios de la depuradora de Vélez, de las 2 de Torroz, tanto la Iara como Rayo Manzano, con la de Algarrobo, con la de Rincón de la Victoria, y eso nos va a proporcionar, bueno, esas olas más de 10 hectómetros cúbicos, que ya están las autorizaciones temporales concedidas, es decir, ya tenemos esos terciarios finalizados, entregados a la empresa pública de agua de la Axarquía, que es Azaragua, y a su vez, mientras tramitamos las concesiones de esas aguas, hemos dado autorizaciones temporales a las comunidades regantes, a la Junta Central Usuario del Guaro, con el fin de que puedan empezar a aprovechar esas aguas, aunque no tengan la concesión definitiva, pero sí la autorización. El uso de aguas regeneradas... En temas de aguas regeneradas hemos hecho una importante inversión y capítulo, y luego en ese segundo decreto de sequía establecimos la conexión y la mejora del terciario Peñón del Cuerpo y su traslado hacia la depuradora Rincón de la Victoria, que son 27 millones de euros esa obra, y luego de la depuradora Rincón de la Victoria lo conectamos a través de una tubería de 9 kilómetros de longitud con las zonas regables del sur del Guaro, que han supuesto 15 millones de euros. Estas 2 actuaciones solo son 42 millones de euros. La de conexión de la Eder del Rincón con la zona regable del Guaro ha finalizado y se ha entregado esta semana. De hecho, la consejera iba a venir el lunes, día 11 de marzo, el día 11 de septiembre, a hacer su entrega. Y la conexión de Peñón del Cuervo con el Rincón está previsto que finalice a final de octubre de este mismo año. En definitiva, ahí vamos a tener casi 30 hectómetros cúbicos de agua regenerada que van a ser aprovechadas por todas las comunidades regantes de la zona de la Axarquía. Eso decía que en el futuro el uso de esa agua regenerada va a permitir que la agricultura, muy importante en la economía malagueña, requiera menos agua de los embalses, con lo cual se podrá ahorrar de alguna manera. Reservar ese agua para el consumo humano. Pero yo me imagino que los malagueños ahora mismo miran el estado de los embalses y dicen sí, pero eso de cara al futuro va a estar muy bien. De hecho, ahora incluso está salvando la situación de algunos agricultores en la comarca de la Axarquía, pero si no llueve los próximos meses, ¿de dónde vamos a sacar el agua para beber? Claro, la situación es complicada porque los pantanos, como digo, se está trabajando de otra forma en un proyecto con la Universidad de Málaga, en concreto con el catedrático Bartolomé Andreu, que está llevando a cabo el estudio sobre posibles sondeos de emergencia en determinadas zonas de la provincia de Málaga. Aunque bien es cierto que el plan hidrológico que se aprobó recientemente, después de un proceso de participativo y de cooperación, colaboración entre todos los sectores económicos, sociales, agrarios, turísticos, industriales de la provincia, pues se aprobó definitivamente por el Gobierno de la Nación en julio pasado. Ese plan hidrológico naturalmente establece, bueno, hace una radiografía en el horizonte 2022-2027 de las demandas que vamos a tener en nuestra provincia en todos los usos, agrarios, turísticos, de la población, hidroeléctrico, etcétera, y las fuentes que deben de atender esa demanda, ¿no? Y naturalmente las aguas subterráneas en este momento no pasan por un buen estado
¿eh? Por lo tanto, tenemos que preservarlo, tanto las aguas subterráneas como las aguas del sistema de explotación de los pantanos. ¿Por qué? Porque ese agua tenemos que procurar que con el tiempo sea para abastecimiento de la población, que es lo que nos garantizaría tener de manera holgada el abastecimiento de la población. Por lo tanto, hay que buscar recursos adicionales, como he dicho anteriormente, que son los regeneradas y indudablemente la desaladora, ¿no? La desaladora que hace ya muchos años tenía que haber sido construida en esta provincia, además de la de Marbella, que abastece a la Costa del Sol occidental, pero esa depuradora tan importante y tan necesaria es la Axarquía, que ahora se está empezando a trabajar con cierta seriedad y cierta formalidad sobre ese proyecto, pero que indudablemente es una infraestructura que tenía que estar en funcionamiento de la Axarquía hace ya muchísimos años. Pese a la situación de emergencia en la que estamos y pese a esos decretos de sequía, la tramitación administrativa de la desaladora, a ojos del ciudadano al menos, está siendo muy lenta, ¿no? Efectivamente, las grandes infraestructuras hídricas hídrica y sanitaria y de movilidad, es decir, las grandes infraestructuras, en este caso estamos hablando de agua y por lo tanto me refiero a que grandes infraestructuras hídricas requieren su tiempo. ¿Por qué hemos actuado con tantísima agilidad en la Axarquía? Porque en el decreto de junio de 2021 ya se declaró en situación de excepcional sequía a la comarca oriental de la provincia, en este caso la Axarquía. ¿Eso qué nos lleva consigo? Lleva consigo dos cosas. Una, que hay que adoptar medidas de ahorro ante la situación de extrema sequía, por lo tanto hay que preservar el recurso que es escaso, y por otra parte nos permite llevar a cabo obras de infraestructura por emergencia, tan emergencia que, que la obra que estoy hablando, el Peñón del Cuervo con el Rincón de la Victoria, empezó en marzo y va a finalizar en octubre. Es una obra que si hubiera que, incluido expropiación, proyecto, terminación, es decir, son proyectos que en el ámbito normal hubieran tardado 2 años, 2 años y medio, y por emergencia pues puede durar 6 meses. Claro, para eso tienes que declarar en excepcional sequía las zonas en las que pretende actuar. Ahora se ha declarado en excepcional sequía también la zona de Guadalhorce Limonero, por eso vamos a acometer actuaciones ahí importantes que van a permitir pues, tener unos recursos adicionales, como cuáles. Pues se va a poner en marcha los pozos de Aljaima y Fala, que son unos pozos que ahora mismo estaban en desuso y que va a permitir incrementar el recurso hídrico a la Málaga capital y a parte de Guadalhorce, incluido la ciudad de Cártama. Se va a trabajar también en otros recursos adicionales. Se ha actuado sobre el bombeo de la Rosaleda y la etapa de la Tabal en Málaga. Eso ha permitido desalar mayor cantidad de agua a los pantanos y al mismo tiempo aumentar la capacidad de transferencia de Málaga a la Axarquía a través del bombeo de la Rosaleda. Es decir, son una obra de infraestructura que están pensadas pues para buscar la solidaridad interterritorial. Nosotros tenemos que tener en cuenta que Málaga es muy grande, Málaga es enormemente grande y que las cuencas tienen que estar conectadas y que tiene que haber solidaridad. Es decir, históricamente ha habido momentos en que en Pantano de la Viñuela le ha dado agua a Málaga capital. Por eso son de ida y vuelta las conexiones. Eso solventa las situaciones durante un tiempo relativamente corto, porque cuando la sequía azota una comarca, normalmente también, aunque pueda ser en menor medida, se está produciendo en la de al lado, con lo cual al final ya estamos viendo que la Axarquía lleva más tiempo sufriendo ya esos recortes o esa menor asignación de agua, pero el resto de la provincia también se empieza ya a poner en una situación bastante complicada, ¿no? A resentir, se empieza a resentir. De hecho, fíjate, la Costa del Sol occidental está recibiendo agua de Arguisa, que es la empresa pública de agua del Campo Gibraltar, porque allí tienen mayor reserva de recursos, y está transfiriendo del Campo Gibraltar hacia la Costa del Sol occidental, que además pues, se abastece del Pantano de la Concepción, como he dicho anteriormente, exclusivamente para abastecimiento de la población, más la desaladora de Marbella, que precisamente en julio empezó ahí una obra declarada también de emergencia de más de 3 millones de euros, que va a aumentar la capacidad de desalación de 6 hectómetros cúbicos a 2 hectómetros cúbicos para la población, y los pozos que hay también en Fuengirola. Es decir, en definitiva, se tiene que buscar ese complemento, esos recursos que garanticen la demanda de recursos hídricos en la provincia. Y en eso estamos trabajando, ya le digo, están las regeneradas para la agricultura, están los pozos y la mejora en la etapa para producir mayor cantidad de agua potable,
Bueno, como digo, no paramos de darle vuelta y de buscar recursos económicos para poder afrontar toda esta serie de infraestructuras que naturalmente son muy costosas y que está llevando a cabo la Junta de Andalucía en solitario. En el caso de la Sarquía, en el futuro se contará con esa desaladora que, bueno, siendo optimistas, no estará desde 3-4 años en funcionamiento y que además será un recurso que, si fuera necesario, también se podría utilizar en otras zonas de la provincia por esas conexiones, ¿no?, que están habilitando. En el caso de la costa occidental, la apuesta también en la desalación. Durante mucho tiempo se ha hablado de la necesidad del recrecimiento de la presa de la Concepción. ¿Ese proyecto se ha aparcado ahora, actualmente? Sobre la presa de la Concepción hay varias iniciativas, está siempre en la mesa de trabajo, ¿no?, de todos los técnicos, se encargan de estudio de viabilidad, pero nunca termina de acometerse. Yo no sé si es por imposibilidad técnica o no. El otro día leía yo en el periódico, por ejemplo, al presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, que decía que más que recrecer la Concepción, hacer otra desaladora de 30 hectómetros cúbicos. Realmente la Concepción es una presa pequeña, una presa anual, es decir, la presa de la Concepción se llena y se vacía en el mismo año, tiene unos 55 hectómetros cúbicos de capacidad, que eso es lo que necesita la Costa del Sol Occidental casi en su integridad en un año hidrológico, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en otra presa, que es la presa de Gibralmedina. La presa de Gibralmedina, que ya se encargó el proyecto en diciembre de 2020 y que supone una inversión de 2 millones de euros solo en el proyecto y que va a estar finalizado en este otoño-invierno, supone que en la presa de Gibralmedina se recoge todo el agua del río Guadiaro, que es un río con una capacidad alta y con una calidad de agua extraordinaria y que está situada casi en la frontera de la provincia de Cádiz con Málaga, en San Martín del Tesorillo, en Jimena de la Frontera, y que traerá agua a la Costa del Sol Occidental, las presas de Gibralmedina, y luego se está recuperando, se va a recuperar en el plan hidrológico que acabamos de aprobar recientemente, la presa de Cerro Blanco. Es otra presa muy importante que ya en su día se intentó llevar a cabo y que no fructificó y que viene a recoger todas las aguas del Río Grande, Sierra de las Nieves, y que va a permitir, naturalmente, garantizar un abastecimiento a los municipios del Bajo Guadalhorce y, naturalmente, a la ciudad de Málaga. La apuesta por la desalación, por la que parece que cada vez se tiene más en cuenta, tiene un componente o varios componentes que, bueno, añadidos, como por ejemplo el incremento de los costes del precio del agua o los efectos medioambientales que también pueda tener. Efectivamente, la desaladora es una infraestructura que, por ejemplo, en Almería es imprescindible. Nadie puede pensar en Almería sin las desaladoras que tiene porque sería imposible, ¿no? Llevan muchos años trabajando en esa dirección y es una infraestructura que está allí muy asentada ya y muy normalizada. En Málaga la única experiencia que tenemos es la de la desaladora de Marbella, de la Costa del Sol Occidental, pero indudablemente la desaladora de la Sarquía, tan necesaria, pues tendría un doble uso, tanto de abastecimiento a la población como de un recurso para los agricultores. No olvidemos que el potencial de la zona de la Sarquía, de la zona oriental, está en su agricultura, que es la fuente de riqueza, creación de empleo y dinamismo económico. Por lo tanto, la desaladora indudablemente lleva un trámite ambiental importante. La desaladora escoge agua del mar, naturalmente desalarla y producir agua potable, con lo cual tiene un rechazo importante de salmuera, de sal, que hay que devolver a su medio natural, que es el mar. Es decir, no lo puede echar ni a un río ni en ningún sitio. A través de emisarios subterráneos, submarinos, pues tiene que devolver al mar. Bueno, eso tiene una tramitación ambiental que supera con normalidad, porque son infraestructuras que ya están muy trabajadas, pero indudablemente ahí la importancia está en el coste del metro cúbico final. Es decir, eso tiene que ser rentable para el agricultor, porque si no, aunque ellos llevan la máxima de que la agua más cara es la que no hay. Si tú hablas con los agricultores de Sarquía y empiezas a hablar de precio y tal, dice, mira, delegado, el agua más cara es la que no hay. A partir de ahí hablamos todo lo que queráis, pero indudablemente no es lo mismo. Un metro cúbico a 20 céntimos, 25, un metro cúbico a 60 céntimos. Hay cultivos que lo podrán rentabilizar en un momento dado, pero hay otros agricultores de otras zonas de la provincia que no quieren ni hablar de ello. Transformando otra vez la agricultura malagueña,
porque habría cultivos que no serían rentables y desaparecerían. Claro, por eso digo que la huerta tradicional no puede pagar esos costes, naturalmente. Por lo tanto, tenemos que buscar una fórmula público-privada, pública-pública, en fin, en eso se está trabajando la Secretaría General de Agua, que permita que una vez finalizada esa infraestructura, el coste del metro cúbico de agua sea totalmente asequible a los agricultores, sea rentable y pueda seguir generando esa riqueza que se está produciendo, principalmente en la zona de la Sarquía con los subtropicales, pero indudablemente también en la zona del Guadalhorce, con los cítricos y con los hortícolas, y en la zona más occidental, bueno, pues hay una menor demanda, pero también es cierto que ahí se están plantando cada vez más pues, frutos subtropicales, ¿no? Pero indudablemente aquí el tema es el recurso, la garantía del recurso y al mismo tiempo la rentabilidad que te pueda producir ese agua, ¿no? Hemos hablado de la situación en distintas comarcas, sobre todo la Sarquía, que es la que está más afectada por esta sequía. En el norte de la provincia todo se apuesta al trasvase del Iznájar. ¿Cuándo va a llegar ese agua a la provincia de Málaga? Pues mire, como he dicho anteriormente, entre los 3 proyectos para Málaga que se declararon de interés de la comunidad en junio de 2020 está el trasvase Iznájar. Ese trasvase lo tiene que autorizar el Gobierno de España, ya lo hemos pedido en reiteradas ocasiones. La Junta de Andalucía tiene reservados 50 millones de euros para llevar a cabo todas las conducciones, las canalizaciones, las estaciones de bombeo en la zona norte de la provincia. De hecho, está adjudicado ya el proyecto, se adjudicó recientemente, se ha firmado ya el contrato y están en fase de redacción. 4,89 hectómetros cúbicos solo para abastecimiento de la población, es decir, sería agua de boca, no agua para la agricultura, pero lo tiene que autorizar el Consejo de Gobierno, el Consejo de Gobierno, que en este caso el Consejo de Ministros, en el ámbito estatal. ¿Y por qué 4,89? Porque tiene que ser menos de 5 hectómetros cúbicos para que el Consejo de Ministros lo pueda autorizar en una de las sesiones ordinarias que tiene todos los martes y pueda declarar autorizable el trasvase de Iznájar de 4,89 hectómetros cúbicos en la zona norte de la provincia de Málaga. Y a partir de ahí la Junta de Andalucía se hace cargo de toda la infraestructura, de todas las conducciones, las canalizaciones, las estaciones de bombeo, todo, de llevar el agua a los depósitos de esos 13 ayuntamientos de la provincia de Málaga que están en esa zona norte y que tienen una escasez severa también de recursos. Esa mesa de trabajo conjunta que han puesto en marcha la Junta de Andalucía con el Gobierno de España, ¿está funcionando, está siendo ágil para dar respuesta a todos estos problemas? Pues nosotros consideramos que no está haciendo todo lo ágil que nos gustaría y sobre todo en momentos tan especiales como estos, ¿no? Porque claro, lo ideal es que estas cosas se hubieran hecho hace 15 años o esta conversación que usted y yo estamos manteniendo la hubiéramos mantenido después de la sequía 2005. No nosotros, porque indudablemente ni usted estaría aquí ni yo estaría aquí. Estaba otro gobierno, que era un gobierno socialista, que lo ha estado hasta el 2018, final de 2018, y que no ha tenido ni la previsión ni la capacidad de articular y planificar esa serie de infraestructuras hídricas que más tarde que pronto, o más pronto que tarde, iban a hacer falta en la provincia. Por lo tanto, tenemos que mostrar, bueno, nuestra preocupación y nuestra desazón ante la falta de actividad del Gobierno de España. El Gobierno de España no se implica con la sequía en Andalucía, no se implica con la sequía en Málaga. Está de brazos caídos, es decir, no ha dado ninguna muestra de interés, de preocupación por esta sequía. Una sequía que como digo, llevamos 4 años padeciéndola, que está en una situación extrema y que el Gobierno de España no da una respuesta eficaz, ni contumaz, ni rápida. Ese compromiso de aportación de 100 millones de euros para la instalación sí está ahí, ¿no? Ese compromiso fue en el mes de mayo, de a bote pronto, sin que nadie tal, porque estábamos en un periodo muy importante para determinadas cuestiones. Pero eso no se ha concretado luego en nada. Son fondos, en principio, de Next Generation, de Fondo de Recuperación y Resiliencia, que naturalmente habrá que devolver, pero bueno, bienvenido sea, 100 millones de euros, vale. Fue un anuncio que se hizo en el mes de mayo, en un decreto de sequía que el Gobierno de España, después ya de mucha reiteración de agricultores, de ganaderos, de comunidad autónoma, pues bueno, decidió hacer algo, ¿no? Después de 4 años de sequía decidió hacer algo el Gobierno de España y dictó un decreto de sequía en mayo del 23, previo a las elecciones municipales y autonómicas, donde, bueno, dijo que declaraba como prioritario el destinar fondos hasta una cuantía de 100 millones de euros a la Costa del Sol malagueña para una desaladora.
A partir de ahí han sido múltiples reuniones que se han mantenido entre la Consejería de Agricultura y Agua y el Gobierno de España a través de su secretario general de Medio Ambiente, secretario de Estado, perdón, de Medio Ambiente, Hugo Mora. Y bueno, se van dando pasitos, pero no se termina de concretar, no se termina de afinar. Delegado, nos estamos quedando sin tiempo y yo sí quiero preguntarle una cuestión que yo creo que nos preguntamos todos en esta provincia. Si no se producen lluvias pronto, las medidas excepcionales que ha habido que adoptar en la comarca de la Axarquía, prohibiendo determinados usos del agua, recortando la asignación a los municipios, lo que ha conllevado, por ejemplo, en el caso de Belén Málaga, que se tenga que cortar el suministro de agua durante las noches desde el inicio del verano, ¿se tendrán que hacer extensivas a otras zonas de la provincia? Mire, yo ahí lo que le puedo decir que indudablemente la situación, cuando se declara la situación hidrológica de excepcional sequía, lleva consigo, se lo he dicho al principio, dos cuestiones importantes. Una, medidas de ahorro versus restricciones, si a ustedes les gusta más ese término, nosotros lo denominamos medidas de ahorro del recurso, medidas de ahorro del recurso, es decir, en los ayuntamientos de la Axarquía tienen que adoptar medidas de ahorro, que puede ser las que ellos decidan dentro de su autonomía local, que el decreto las enumera, puede ser las que quiera, hasta un 20% de sus consumos ordinarios. Entonces, usted, ayuntamiento, me tiene que garantizar aquí, me tiene que demostrar que usted está haciendo acciones que llevan consigo un 20% de ahorro en sus recursos habituales. Y si cada vez hay menos recursos, pues yo creo que la concienciación es muy importante. La sociedad debe entender también que tiene que adoptar medidas de ahorro. Y por lo tanto, el recurso es el que es. Y es limitado, no es ilimitado. Por lo tanto, tenemos que hacer un uso eficiente, las corporaciones locales tendrán que ponerse mano con mano con... Pero habrá que hacerla extensiva a otras zonas de la provincia, ¿no? Pues indudablemente, dependiendo de la evolución que vaya adoptando eso, la Comisión de Seguimiento de la Sequía, que se reunirá a final de septiembre o principio de octubre, tendrá que determinar cuáles medidas habrá que adoptar, si ampliar la existente o hasta dónde podemos llegar. Pues Fernando Fernández Tapia, muchas gracias por estar en A Fondo. Encantado. Y a todos ustedes, no se vayan, vamos a despedir al delegado, pero enseguida volvemos con más invitados para seguir analizando la situación de la sequía en la provincia de Málaga. Seguimos en A Fondo y seguimos analizando el problema de la sequía en la provincia de Málaga, el déficit hídrico que tiene este territorio y cómo se puede atajar esta situación. En la primera parte del programa nos ha acompañado el delegado territorial de Aguas de la Junta de Andalucía, Fernando Fernández Tapia Ruano, con el que hemos analizado sobre todo qué se está haciendo desde el gobierno andaluz, máximo competente en esta materia, para paliar esta situación, para intentar dar respuesta a las necesidades de la población y del campo malagueño. Y vamos a seguir con otros invitados que conocen bien esta materia. Nos acompaña ya José Damián Ruiz Sinogas, profesor de Geografía Física de la Universidad de Málaga. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, lleva mucho tiempo estudiando la situación de los recursos hídricos en la provincia de Málaga, en territorios con una situación especialmente complicada como la comarca de la Axarquía, y tienen datos muy precisos de la situación en la que estamos. Bueno, sí, a través de distintos proyectos de investigación llevamos de hace, pues yo me atrevería a decir casi 25 años trabajando temas vinculados con degradación de suelo y dinámica hidrológica de los mismos, ¿no? Y dentro de la dinámica hidrológica, pues lógicamente están las inundaciones por un lado, es decir, las anomalías extremas, ¿no? Inundaciones por un lado y déficit hídrico y sequías por otro, ¿no? 25 años de estudio nos permiten tener una comparativa para ver si este ciclo de sequía está siendo el más abrupto que ha sufrido nuestro territorio, si es comparable con otros anteriores y hacia dónde vamos, ¿no? Sí, porque realmente ha cambiado de alguna forma el patrón de sequías, ¿no? Es sabido que la sequía está vinculada a problemas, digamos lo que hemos denominado siempre mediterraneidad, ¿no? Es decir, los ciclos de sequía se vinculan a las oscilaciones del Atlántico, del anticiclón de las Azores y a problemas de bloqueo. Bien,
y por tanto son recurrentes, son cíclicas. Siempre a nuestros mayores le preguntan, siempre ha habido sequía, ¿no? Y efectivamente, eso es correcto, las sequías se han producido cada X tiempo. El problema de esta sequía es que se está produciendo sobre una situación estructural de déficit hídrico. Es decir, que cuando ha empezado a calibrarse y cuando hemos empezado a darnos cuenta de que estábamos en una sequía, estábamos empezando a vivir una sequía, ya los embalses estaban al 40 o al 50% de su capacidad. Es decir, no nos ha pillado con unos embalses al 90%. ¿Por qué? Pues porque de esos embalses hemos estado tirando, consumiendo más de lo que había, ¿no? Es decir, por un desequilibrio entre oferta y demanda. Y ese es el problema. El problema es que puede suceder que se termine la sequía, porque la buena noticia es que la sequía se va a terminar. Es decir, se va a terminar probablemente este otoño. En cuanto se recupere las precipitaciones y demás, volveremos a las cifras normales de precipitación. El tema es que cuando volvamos a esas cifras normales de precipitación, los embalses van a estar tan bajo mínimo que les va a costar mucho trabajo recuperarse. Pero bien, van a iniciar una recuperación, pero como vamos a tener que seguir consumiendo para abastecer, digamos, de distintas necesidades que van desde la agricultura hasta el consumo humano, el turismo, pues va a ser muy difícil que dichos embalses se recuperen a los niveles previos de hace 15 o 20 años, ¿no? Además, no solo los embalses, estamos tirando de todos los recursos hídricos que tenemos a nuestro alcance. Se están haciendo pues, pozos como los que se han habilitado en el río Chillar, que en un principio parecía que iban a dar más agua de la que están dando. En la agricultura, pues los agricultores han intentado aprovechar cualquier recurso disponible y la situación es en general cada vez más grave, ¿no? Claro, porque hemos entrado en fase, por así decir, fase curativa, ¿no? Es decir, los problemas tienen los preventivos, los paliativos, los curativos. Estamos ya en la fase donde ya es necesario hacer cualquier cosa que nos permita tener algo de agua. Claro, ¿qué sucede? Que la Tierra es un sistema de tal manera que aunque si tú no ves agua del embalse, probablemente los suelos están secos, y están secos. Pero no los suelos, lo que se conocemos como suelos, 50, 60 centímetros, el primer metro de suelo, ¿no? De donde las raíces se nutren, no, más para abajo, hacia el freático, están secos. Con lo cual, cuando llueve algo, claro, nosotros estamos expectantes en ver que ese agua llega al embalse, pero no es verdad. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el suelo es intentar equilibrarse. Con lo cual, hemos puesto en marcha un espectacular sistema de acopio de agua, pero lo hemos puesto en marcha tarde, ¿no? Es decir, que yo creo que a esta sequía, desgraciadamente, hemos llegado tarde, pero hemos llegado muy tarde. Es decir, yo diría que ahora mismo lo que tenemos que estar pensando seriamente es resolver el tema del déficit hídrico, por un lado, y de la próxima sequía. Porque esta nos ha pillado completamente fuera de juego, ¿no? Sí, las actuaciones que se están planificando vendrán a paliar de alguna manera que cuando entremos en el próximo ciclo no tengamos las dificultades que estamos teniendo ahora. Pero cuando analizamos la situación nos damos cuenta de que bueno, nos queda muchísimo por hacer. Hablamos de las fugas de agua, por ejemplo, tanto en las redes urbanas como en las redes agrícolas, y son muy importantes. Las cifras son para echarse a temblar. Hablamos de que estamos gastando más agua de la que realmente recibimos, y que incluso, además de estar gastando más, no estamos almacenando lo suficiente. Podríamos optimizar esos sistemas de almacenamiento. Llevamos décadas con debates abiertos sobre si hay que recrecer un pantano o hay que hacer una conexión entre otros, ¿no? Sí, además hay que hacer un diagnóstico serio de la situación esta y de las situaciones posibles, sin hacernos, por así decir, trampa al solitario. Es decir, el serio es decir, saber exactamente cuánto consume una hectárea que esté bien regada. Es decir, una hectárea, imaginemos, de cultivo subtropical que esté regada de una forma satisfactoria, pero no excesiva. Es decir, ¿cuál es el óptimo de riego? Bien. ¿Cuánto consume 1000 turistas que vienen aquí en tal o cual zona? ¿Cuánto consume un bloque de edificios? Es decir, hacer un diagnóstico, lo que es un diagnóstico serio, ¿no? Y a partir de ahí decir, bueno, ¿de cuánta agua disponemos realmente? Porque disponemos de los embalses, eso está perfectamente ubicada. ¿Cuánta agua podemos regenerar? Podemos decirlo.
parece que está habiendo problemas con la regeneración en terciario. Parece que si se regenera en terciario más ósmosis, se resuelven los problemas. Pero ¿cuánto podemos hacer? ¿Cuántas desalinizadoras podemos tener? Y en función de eso, determinar cuál es, por tanto, nuestro potencial de agua. Y con este potencial de agua, ¿cuáles son los recursos que podemos tener? Punto. ¿Sabemos No hay cuánta más. agua necesita la provincia de Málaga en un año? Pues no lo sabemos, y no lo sabemos porque nos está pillando siempre a contrapié, a contramano. Es decir, es muy fácil determinar más o menos cuánta agua se gastó el año pasado. ¿Por qué? Pues porque tenemos la capacidad, tenemos los embalses, ¿vale? Tenemos el agua que se puede desalinizar y por tanto a partir de ahí una recta simple, pero claro, es decir, sabemos un año, pero el año pasado fue un año, por ejemplo, anormal. ¿Por qué? Porque ya los agricultores padecieron unas restricciones importantes. Ojo que en esta sequía ya los agricultores el año pasado no pudieron regar como ellos estaban regando. Se está hablando de pérdidas, sí, pero ¿se ha cuantificado cuántas pérdidas hay? No se ha cuantificado exactamente. Es decir, la Diputación hizo unos números, a grosso modo, pero eso hay que afinarlo mucho más, ¿no? Y hay que, es decir, hemos de asumir que el agua es un bien escaso y va a seguir siéndolo, y que por tanto todo lo que vaya en la línea de ahorrar agua, es decir, determinar, insisto mucho en este tema, cuál es nuestro potencial de agua, es decir, vamos a ver, la provincia de Málaga puede tener un potencial de agua considerando las presas, considerando lo que se puede desalinizar, considerando lo que se puede regenerar, imaginemos 780 hectómetros cúbicos, ¿vale? Pues ese es el límite, esa es la línea roja. ¿La desalación puede ser una solución a este problema? Sí, claro que sí. No lo era hace 10 años, planteaba serios problemas. Afortunadamente la tecnología ha avanzado mucho, estamos consiguiendo, además, no tengo que decir, de la Universidad de Málaga, se ha trabajado seriamente en ese tema y mediante el uso de energía fotovoltaica, pues se está consiguiendo ahorrar desde el punto de vista energético. Por tanto, puede ser una solución interesante, ¿no? Muy interesante. Bueno, pues por ahí la regeneración con ósmosis inversa también puede ser una solución muy interesante. En Alicante se está llevando a cabo y está funcionando bien, ¿vale? Por tanto, vamos a ir tirando por ahí la digitalización del agro también, es decir, la optimización del riego, saber exactamente cada árbol, cada finca, cuántos metros cúbicos de agua necesita y en qué momento, cuánto hay que regar, cuándo empieza y cuánto tiempo, punto. Y a lo mejor el agricultor que está haciendo un esfuerzo porque está regando con riego por goteo hace ya muchos años, pues todavía se le puede decir, oye, es que todavía se puede ahorrar un poquito más. Es decir, es un tema de concienciación. De la misma manera que de concienciación cuando tú cogías el grifo y a lo mejor te estás lavando los dientes y dejas el grifo abierto los 5 minutos. Cuando realmente tú estás consumiendo un vaso de agua. Lo que tú necesitas es un vaso de agua. Pero has gastado el equivalente a 20 o 30 o 40 vasos de agua. También hay que hacer un trabajo importante en ese sentido, hacer ver a la ciudadanía que hay que ahorrar agua. Sí. Ahora usamos mucho esa frase del agua más cara es el agua que no se tiene, pero en el momento en el que se recuperen algo las reservas hídricas, empezaremos otra vez a pensar que todas esas cuestiones que hemos ido añadiendo nos encarecen mucho el precio del agua. Yo creo que esa es precisamente una de las labores importantes que tiene, y ahí hay un elemento creo que clave, que es lo que se denomina la gobernanza, ¿no? Que digamos, a nuestros gestores se les llena la boca a hablar de gobernanza, pero la gobernanza lo que hay es que llevarla a cabo, es sentar e involucrar a los ciudadanos en esa toma de decisión. Es decir, ahora mismo hay un discurso que se está planteando en relación al precio del agua. Hay que explicar claro de qué va esto, porque seguro que si se explica claro, digamos, el ciudadano va a entender, y va a entender que claro, que a lo mejor se está pagando un precio muy por debajo de lo que se debiera, por tanto es necesario, aunque solo sea como medida de concienciación, hacerle ver al ciudadano que tiene que pagar un poco más por el metro cúbico de agua, pero también planteando de una forma en donde pague más el que más consume, y el que más gasta, y menos el que tiene una renta más baja, por ejemplo, ¿no? Para acabar, ¿han calculado cuánto tardará la provincia de Málaga en recuperar unos niveles hídricos normales si empezara a llover en este otoño? Claro, el tema está en el cómo debe ser esa lluvia, porque claro, si
planteamos un escenario de lluvia normal, o sea, lluvia normal quiere decir que llueva, como está lloviendo, la media más 20% de los últimos años de no sequía, ¿no? Porque si de sequía no es nada, pero así en los últimos años de no sequía, entonces si lloviese bien, entre comillas, como los malagueños decimos, ha llovido bien, ha llovido calaera, tal, bien, en esa línea, pues tardarían en recuperarse entre 3 y 4 años. ¿Cuál es el problema? Años. Nos vamos a quedar con ese dato. De 3 a 4 años. ¿Cuál es el problema? O sea, digo lloviendo bien. El problema es que mucha de esa lluvia puede producirse de forma torrencial, en donde mucha de esa agua... Sí, en lugar de sumar, nos va a restar. Pues con eso nos quedamos, José Damián Ruiz Sinoga. Muchas gracias por estar en A Fondo. Gracias a vosotros. No se vayan, vamos a ver ahora cómo se está gestionando la falta de agua en muchos puntos de nuestra provincia, cómo lo están haciendo, por ejemplo, los hosteleros o los agricultores. Enseguida seguimos con el siguiente invitado. Ante la extrema sequía que atraviesa la Axarquía, muchos municipios están llevando a cabo cortes en los suministros de agua para así hacer frente a dicha situación. Unas medidas que han llegado también al sector hostelero, el cual en algunos puntos está teniendo que cerrar con anterioridad por las noches. Se están viviendo pues días esporádicos, lo que pasa que claro, apuras más la cocina para que te dé tiempo a dejarlo todo correctamente. Entonces al final trabajas con presión por el tema del corte del agua, pero tampoco sabes qué días no vas a tener agua. ¿Me entiendes? Entonces hay días que te lo pillas así y otros días que no te la cortan. Y a lo mejor te la cortan a las 2 de la mañana como a las 12 de la noche. Entonces tampoco tiene un horario concreto ni días concretos. En otros casos, esta falta de agua se traduce en mayores gastos y problemas para mantener la normalidad en sus jornadas. Bueno, pues nosotros vamos, por los cortes de agua ahora mismo no vamos mal. Vamos más acelerados a la hora de recoger, porque vaya que nos quedemos sin agua, pero de momento no ha sido el caso. A la hora del preparo por la mañana, pues sí hay que esperar un rato a que el agua venga para poder elaborar. Pero bueno, lo vamos llaveando. Lo único es que la limpieza de las terrazas, pues no nos han dado una solución. Solamente que a cubitos con agua y fregona, y esa solución no es para esta distancia de terraza que tenemos, estos metros. Igual que yo, otros negocios más de por la zona. Estos cortes de agua sumados a la extrema sequía provocan una incertidumbre en la Axarquía. Por ello, los agricultores piden que se tomen medidas cuanto antes. En esto lo que es que las administraciones tienen que tener en cuenta que aunque llueva, tienen que tener previstas estas cosas. No quiere decir que haya que llueva y ya está todo solucionado. Tienen que tener previsto otras medidas. Ojalá de aquí a unos meses, una semana, pues nos caiga otro poquito más y a poco nos vayamos recuperando. Sin olvidar todos los proyectos que hay, claro. Estamos esperando también el agua de Málaga, de la regenerada del Rincón de la Victoria, con muchísima falta. Ya que ha sido un año hidrológico muy malo, pues a ver si se toman las medidas oportunas para que el siguiente año pues sea mejor, y esperemos que les corresponda que tome soluciones todas las que pueda. Para esta semana la lluvia vuelve a alejarse, aunque se espera que este jueves podrían caer algunas precipitaciones, pero estas serán de carácter débil. Así se está viviendo esta sequía en dos de los sectores importantes de la economía malagueña, la restauración y el campo, especialmente en el campo, y de eso vamos a seguir hablando ahora, porque bueno, el sector turístico todavía ha podido ir capeando la situación en algunas zonas con muchas dificultades, como está ocurriendo en buena parte de la Axarquía, pero en el resto de la provincia todavía puede ir tirando, pero en el campo la situación es dramática. Está con nosotros Baldomero Bellido, es presidente de Asaja Málaga. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Estamos ante uno de los años agrícolas más complicados que se recuerdan en Málaga, porque cuando van saliendo las previsiones de cada una de las cosechas, en todas la caída de producción está siendo brutal. Sí, realmente el balance que hacemos nosotros a final de año, que son cosechas mediadas entre esta campaña y la siguiente, y veremos este año y el siguiente con una merma importante de la facturación de la provincia de Málaga, tanto en agricultura como en ganadería. La cosecha más importante de la provincia es la del aceite de oliva, y ahí las cifras que se están manejando ya de la próxima temporada son muy preocupantes, ¿no? Efectivamente, aquí de media, en la provincia teníamos una media de unos 60 millones de kilos de aceite, 60, 65, el año pasado se produjeron, esta campaña pasada, 22-23, se han producido solo 30 millones, y este año esperemos llegar a esos 30. Esta es la cuestión complicada para llegar, y eso no solo aquí, sino a nivel nacional está en esas mismas cifras de descenso.
Esta semana hemos visto que el Guadalhorce ya se ha quedado sin agua para regar, en la Axarquía llevan casi un año ya sin agua para regar, se van apañando los agricultores como buenamente pueden con los recursos que tienen. Eso se está notando muchísimo en otro de los pilares del campo malagueño, como es el subtropical. Bueno, un sector importante y sobre todo que necesita mucho del regadío es el tropical. Y el tropical pues viene demandando estas soluciones desde hace tiempo que se veían venir. Nosotros lo veníamos demandando, ha habido varios ciclos de planificación hidrológica en los cuales siempre pedíamos obras para incremento de recursos, porque al final lo que hay que poder es acopiar cuando ha llovido, porque si bien no nos acordamos de cuando ha llovido y paralelo a llover estaba el aceite muy cerca de los 2 euros, y ahora que no ha llovido está el aceite cerca de los 9 o 10 euros. Otro programa, sí, pero quiere decir la relación, o sea, de la falta de agua con la subida de precios y la escasez de producción. En el caso del mango que se está recogiendo ahora, el año pasado la media de precio fue unos 70 céntimos y este año está rondando cerca de los 2 euros en el campo. Hablábamos en la primera parte del programa con el delegado Fernández Tapia de las actuaciones que está haciendo la Junta de Andalucía. Hay inversiones cuantiosas, sobre todo en la principal apuesta que se ha puesto en marcha en estos últimos meses con estos decretos de sequía, la regeneración de aguas para el riego agrícola, que hay que tener en cuenta que no sirve para todos los cultivos, pero que sí es un aporte importante. Estamos hablando en torno a los 32 hectómetros cúbicos solo para la Axarquía. ¿Esa es una solución de cara al futuro? Por supuesto, aprovechar todas las fuentes, todas las posibilidades, porque igual que cuando vamos a Israel y vemos cómo la aprovechan, y vienen los israelitas aquí y nos dicen, vosotros no es que no tengáis agua, es que no la aprovecháis, ¿no? Realmente pues eso nos deja en tela de juicio todas las faltas de infraestructuras entre las cuales está esa regeneración de toda esta zona tan poblada que es la costa, toda la costa, y toda el agua regenerada que se vertía directamente al mar, pues debe ser aprovechada agua arriba. Lo que sí es cierto es que la Consejería de Agricultura está haciendo una labor importante en regeneración, pero el agua que le llega no va en la calidad suficiente y el agua que sale no tiene la calidad suficiente en todos los EDAR para poder ser aprovechada en agricultura. Hay un EDAR que el agua es perfectamente aprovechable, que es la de Torrós, y la del Peñón del Cuervo, que parece que va a ser igual, pero la de Torres del Mar, el Málaga, es que toda esa agua no están pudiendo ser aprovechada, y es una real pena, pues, puesto que la salinidad impide ser aprovechada para agricultura. ¿Pero hay que hacer extensivo ese modelo al resto de la provincia? Por supuesto. En concreto, en Málaga, en Benalmádena, ya se venía utilizando para uso para campos de golf, se venía utilizando, pero hay que ampliar ese uso, y lo que sí es verdad es que cuando hablábamos en los planes anteriores de planificación hidrológica y era casi impensable elevar y bombear por el coste tan elevado que tenía la energía, y ahora con el abaratamiento que supone la energía fotovoltaica, todas estas energías renovables que en muchos momentos del día van a ser incluso excedentarias, con todos los planteamientos previstos de ponerse en marcha, y es una oportunidad única para poder aprovechar y elevar toda ese agua que de otra forma si no sería desaprovechada, y es fundamental para el equilibrio de las cuencas. La otra gran infraestructura pendiente es la desaladora que se ha planificado o se ha previsto para la comarca de la Axarquía, que se complementaría con el resto de infraestructuras de la provincia, y que, bueno, desde el sector agrícola lo que sí se lamenta es que se esté tardando tanto en gestionar, ¿no? Esa es una demanda que también venía desde hace 2 o 3 años y parecía que iba a haber la luz durante este año, por lo menos el proyecto y la salida, digamos, el lanzamiento de esa idea, pero porque eso no se va a hacer en un año, eso va a tardar. Se debe hacer con la mayor urgencia posible, pero es que se está retrasando. Entre una administración y otra están viendo, aunque
se dice que está el dinero encima de la mesa, pero realmente si no se materializa el proyecto, no se ubica el terreno y no se agilizan todos los trámites, pues puede tardar más de lo esperado, y es fundamental, y el tiempo es crucial porque no paran de secarse plantaciones y es una pena, y no para, ese agua también es para consumo humano y no para de necesitar la población ese agua tan esperada. El sector empezó hace ya 4 o 5 años a pedirla. ¿Se ha tardado demasiado en dar ese paso? Pues sí, porque como digo, cuando hay una idea nueva y no se rema todo el mundo en la misma dirección y se ve como algo de desarrollo hacia el futuro, pues así lo tenemos. Cuando se hizo en su día la desaladora de Marbella, pues parecía una locura, pero ahora gracias a esa desaladora pueden contar con ese recurso que de otra forma no podrían contar con él. Y en este caso hubiera ocurrido igual, ya que hay los medios y ahora mismo la energía, como digo, la hace asequible, porque lo que no puede pagar un ciudadano quizá pudiera pagarla en un caso extremo, pero un agricultor no podría pagar un agua por encima de 60, 70 céntimos y eso ahora mismo es posible abaratarlo mucho más. Esa era otra de las cuestiones, o es otra de las cuestiones que están encima de la mesa. Se pueden incorporar nuevas vías para el aporte de agua, pero ¿la agricultura malagueña tiene capacidad para soportar ese incremento de los costes? Siempre que sea a ese precio asumible, por supuesto que sí podría, y sobre todo conocer a priori cuál va a ser el coste. Es importante porque estos proyectos no son de hoy para mañana, son a muy largo plazo y para un largo uso durante mucho tiempo. Entonces tiene que preverse, ver la amortización de todo este tipo de inversiones, cómo se puede amortizar con los cultivos que tenemos actualmente y los que se pueden desarrollar teniendo ya una garantía de este suministro. El campo malagueño además lleva mucho tiempo movilizándose por distintas razones, incremento de los costes, la nueva PAC con la que no están de acuerdo. No sé si se está planteando o se va a insistir, porque plantearse se ha planteado, el que lleguen ayudas para hacer frente a las pérdidas que los agricultores están teniendo por la sequía. Bueno, por un lado, por las pérdidas que estamos teniendo los agricultores por la sequía, por los esfuerzos que estamos teniendo que hacer para cumplir esta nueva normativa, por los esfuerzos que estamos haciendo para poder intentar tener alimentos en cantidad suficiente y al precio que se puede en función de las producciones que tenemos, pero lo que sí es un tren que va a pasar y como no se coja se va a perder, son estos fondos de recuperación que si no se aprovechan en infraestructuras como la que estamos comentando, de incremento de la capacidad hídrica, pues al final eso no tendremos después capacidad de poder hacerlo sin estos fondos que están disponibles, y cuando pasen ya ha pasado y no se ha realizado o se han tenido que devolver, y eso sería una triste pena porque realmente el sector, la ciudadanía, los pueblos lo necesitan. Y el empleo es fundamental, porque si bien va a haber un descenso tremendo en las producciones, también va a haber un descenso importante en lo que es el empleo agrario en la provincia de Málaga, y lo estamos viendo en todas las producciones que se van viendo. ¿Se van a quedar muchos agricultores por el camino en la provincia con esta sequía? Agricultores, algunos se están quedando por el tema de los árboles que se le están secando, ganaderos se están quedando porque estamos haciendo también intentando llevarle agua a la ganadería, que se está haciendo una colaboración entre Diputación, Consejería y los ayuntamientos. Estamos intentando, porque es que hay muchos ganaderos que tampoco tienen acceso al agua para sus explotaciones, y esos son los sectores, porque la ganadería sin agua imposible, y sin pasto imposible, y la arboleda sin agua, sobre todo la arboleda de regadío, como son los cítricos o son los tropicales, sin agua imposible y puede darse al traste. Pues Baldomero Bellido, muchas gracias por estar en A Fondo en 101 Televisión. Y muchas gracias a vosotros, porque esperemos que llueva y no tengamos que hablar de estos temas, sino de cómo acumular el agua que no haya caído. A todos ustedes igualmente, muchas gracias por haber seguido la actualidad de esta sequía tan dura para la provincia de Málaga, el análisis que hemos hecho aquí en este programa especial en 101 Televisión. Esperemos que, como decía Baldomero, empiece a llover y dejemos atrás esta situación tan complicada para la provincia. Gracias, buenas noches.